Íñigo, pues ¿qué balance desde la primera derrota de la segunda vuelta? Bueno, pues está claro que si se pierde así, pues jode igual, pero está claro que el equipo ha estado muy bien, quitando el inicio, que el inicio pues no hemos entrado bien, igual que no entramos en contra de Guernica, yo creo que no hemos entrado bien. Es verdad que es penalti o no sé si fuera dentro del área, pero bueno, puede quitar penalti perfectamente. Yo creo que luego con el 0-2 a ver si vamos para arriba y que el 0-2 también es un error nuestro por un balón en medio campo. Bueno, vamos para arriba, metemos el 1-2. La segunda parte yo creo que hacemos muy buena segunda parte porque ellos, quitando una ocasión que recuerde, no salen de su campo. Poco más. Si te quieres que te hable de la valoración del árbitro, pues está claro que es penalti el nuestro. Yo creo que es penalti también el que la hacen a Oyer, que la agarran. Y luego la mano aquí, pues bueno, que la pite, que no la pite, que voluntaria, que... Pero la verdad que, hostia, jode bastante porque bastante nos cuesta, ¿no? Como para... Bueno, ha pitado, y no ha pitado, pero bueno, que tampoco ha sido excusa en el sentido que hemos tenido un cabezazo de Mario, podríamos haber empatado, el equipo se ha ido para arriba y a seguir, no queda otra, más que seguir. En enero el Reyes hubieras firmado, ¿no? Que la primera derrota fuera a estas alturas, a mediados de marzo. Sí, ni me acuerdo, de enero, de marzo, sí, está claro. Más que sea la primera derrota, por las sensaciones, ¿no? Hemos perdido muchos partidos, hemos ganado otros y hemos empatado otros, pero la sensación de derrota de hoy es diferente porque sabes que el equipo lo da todo, tiene opciones de empatar, tiene ocasiones, influye la decisión del árbitro, para bien o para mal siempre influye. Entonces el equipo, en ese aspecto, las sensaciones son muy buenas. Está claro que, bueno, pues, es una derrota. No nos podemos quedar como tenemos sensaciones buenas, acabó, no. Hay que seguir y ya lo dije la semana pasada y la anterior, y hay que ir a muerte cada partido. Y por lo tanto satisfecho con el trabajo de los jugadores a pesar de la derrota. Sí, quitando el comienzo del partido. El comienzo del partido, incluso la primera parte, lo que te digo, el gol y... Hostia, son errores tan simples de corregir, ¿no? Que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, que nos pasó con el Guernica también, salimos mal y eso, bueno, pues tenemos que corregir. Luego está claro que el equipo reacciona, el equipo va para adelante, hace la presión bien, tiene ocasiones, compite contra todos los rivales en cualquier campo, pero yo creo que ese tema es, no que me preocupe, que satisfecho con el equipo, pero sí que es un tema que tenemos que corregir, la entrada al campo, porque no podemos hacer ese tipo de 10 minutos, 15 o 8, da igual. La entrada al campo en la segunda parte ha sido totalmente diferente, ¿no? Porque la segunda parte de la Morevieta ha sido muy buena, ¿no? Sí, la segunda parte pues hemos estado encima, me ha recordado el partido del Racing, ¿no? En el sentido que íbamos 1-2 y tuvimos que meter y bueno, pues no las hemos metido. Tenía un disparo a Markel, Mario de cabeza, la mano esa, también balón parado, hemos sacado muchísimo. Bueno, el equipo lo ha dado todo. Luego meter goles es complicado en cualquier categoría. Y ya te digo, la segunda parte muy contento en ese aspecto. La primera parte tenemos que mejorar, sobre todo la entrada. La tarjeta amarilla ha sido por protestar ese posible penalti, imagino, ¿no? Tarjeta amarilla. Sí, la verdad que yo, o sea, si es, no te voy a decir que es penalti o no es penalti, yo veo que la agarran a Oyer. Él está cerca, él en el minuto 1 ha tardado 10 segundos, ni eso, un segundo en pitar penalti, una patada a un tío de espaldas, que puede ser, pero yo creo que, joder, a Oyer se le ve que se la agarra y no levantó los brazos, me saca amarilla y luego a Mikel le expulsa. Yo creo que, joder, en el minuto 80 no le puedes estar avisando que llevas 4 patadas, en el minuto 80 ya se le puede sacar la segunda y luego no se la saca, perfecto, pero bueno, tampoco es para expulsar a Mikel. No pasa nada, o sea, hay veces que el árbitro no creo que lo haya hecho bien, o sea, él decide, es lo que le comentaba en el descanso, en ningún momento le falta respeto, pero yo creo que, joder, hay que arbitrar de manera, no sé qué decir, no voy a opinar porque al final lo habéis visto. Listo.